disponamos para empezar nuestra escuela dominical y hoy vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿Cuándo está una pareja verdaderamente casada? ¿Verdad? Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Bueno, el himno 119. En el día del Señor, para aprender más de tu palabra, para escuchar, Señor, pues lo que tú tienes que decirnos, si exhortación, si consuelo, si fortaleza, si regaño, si enseñanza, lo que tú tengas para nosotros, Padre Celestial, nosotros venimos dispuestos a recibirlo. A veces queremos algunas cosas que se traten, pero normalmente nuestro corazón está dispuesto a lo que tú tengas para nuestras vidas. Y así oramos en esta hora para que nos ayudes a responder a esta pregunta, porque tiene que tener una respuesta en la Biblia, porque tiene que haber principios bíblicos, verdades bíblicas que nos lleven a una certeza y certidumbre, sabiendo que nosotros los seres humanos somos los que enredamos las cosas, las complicamos, hacemos tan enredadas que a veces no encontramos la manera de salir de ellas. Pero rogamos tu bendición igualmente para los niños, en la clase de los niños más grandes, los más pequeños, las hermanas de cuna, los niños. Oramos para que todo marche con bien, con tranquilidad, con bendición, y pues nos encomendamos a ti en el santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos empezado la escuela dominical, van a salir los niños a sus clases. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo está una pareja verdaderamente casada? Al estar nosotros observando los pactos y entrando al último de los pactos, que es el pacto del matrimonio, nos damos cuenta que en el pacto matrimonial, es un pacto de dos partes. Es decir, depende de uno y depende del otro. Entonces, por tanto, parece ser un pacto quebrantable, ¿verdad? Pero cuando interviene la persona de Dios en ese pacto, lo transforma, lo hace diferente. Pero para poder seguir en la escuela dominical en la que estábamos la semana pasada, tuvimos que detenernos para determinar primero quién está casado. O sea, si lo que Dios unió no lo separe el hombre, es una realidad, bueno, entonces, ¿quién está casado? Yo les comentaba que hay pastores que no consideran que este sea un tema que se deba de tratar abiertamente y públicamente, porque normalmente la mitad de la congregación o más, o casi toda, se puede encontrar en una situación así, y entonces podría llevar a esa idea, ¿no? De, si no estoy casado, entonces me busco otra. O, pienso yo, más convenientemente, pues si no estoy casado, me caso con ella, ¿no? Pienso yo. O sea, arreglo las cosas, las ordeno con mi pareja, y ahora sí verdaderamente lo vamos a estar. Lo que normalmente se llama en las iglesias ordenar la vida. Ordena tu vida, ¿verdad? Se les aconseja. Ahora, yo creo en lo personal, y conociendo también a mi congregación, yo creo que también depende del pastor y su congregación. Si el pastor conoce a su congregación y dice, no, yo les digo esto y vayan a hacer aquello, aún así yo no me detendría. Ante la verdad. La verdad, dice la Biblia, os hará libres. Y lo que tenemos que enseñar es la verdad. A veces se predican cosas muy duras y muy fuertes, pues en búsqueda de la ayuda de los hermanos. Y si esta es una de esas cosas duras y fuertes y difíciles,
¿por qué entonces detenerla o ocultarla? Así es que, si ustedes tienen alguna pregunta, con toda libertad, ¿verdad? La pregunta. Si quieren una aclaración, o si tienen una observación, igualmente. Si quieren enseñarnos, bueno, cuando está una pareja verdaderamente casada, el asunto está en que en nuestra cultura, y no tiene que ser una cuestión cultural, necesitamos hacer una diferencia entre los incrédulos y los creyentes, ¿de acuerdo? Entre los incrédulos ellos podrán creer lo que quieran acerca de cuándo alguien está casado y cuándo no, pero una vez que lleguen a la iglesia, sean salvos y entren a la iglesia, van a tener que sujetarse a lo que Dios dice al ya ser salvos respecto a lo que es estar casado o no estar casado, ¿de acuerdo? Así es que no estamos juzgando a los incrédulos, pero les decía, desde un punto de vista cultural, hay muchas maneras de decir que están casados. Vamos a ver. El muchacho se roba a la muchacha de su casa, empiezan a vivir juntos y dicen que están casados y la presentan como su esposa. Y el mundo en un momento dado dice, no, pues sí están casados. En otros casos, todo lo que les basta es haber ido ante el registro civil y haber, ¿verdad?, efectuado el contrato matrimonial ante las autoridades civiles y dicen, aquí está el papel, estoy casado. Hay otros para los que ese papel no significa nada y todo lo que vale es ir a cualquiera que sea su religión, normalmente el catolicismo en nuestro país, haber celebrado una misa y estar casados. Eso, todas esas variantes y todas esas cosas, para nosotros los creyentes no trascienden, pues. Es decir, eso no es lo que determina si alguien está casado. Tiene que encontrarse la respuesta en la Biblia. En la Biblia tiene que estar la respuesta, ¿de acuerdo? Mateo 19:6. Alguien que busque Mateo 19:6. Ahora dirá alguien nuevo en el Evangelio, bueno, y si yo no estoy casado, ¿cómo lo puedo saber? Precisamente de eso trata la escuela dominical. Y si al final ese que dice, ¿saben que yo no estoy casado? Pero con la mujer que estoy ahora no me voy a casar, pues eso ya también es otra cosa y no sería mi culpa, ¿o sí? Yo no le estoy diciendo eso. O lo más sensato es, pues con la mujer que tengo yo 20 años y 3 o 4 hijos, y resulta que no estoy casado, pues me quiero casar. Quiero que nuestra vida esté ordenada, ¿no? Muy bien, Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no nos está revelando. Perfecto. Este versículo está diciendo que, por tanto, ¿verdad? Serán una sola carne. Y que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces, a los ojos de Dios, bíblicamente, alguien está casado cuando Dios los juntó. Cuando Dios no los juntó, no están casados. ¿Sí o no? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos, observemos la misma oración y digamos, lo que Dios no lo juntó, lo que Dios no juntó, entonces el hombre lo puede separar. ¿Sí o no? Por tanto, no sería un matrimonio. Entonces, ¿qué pregunta tenemos que hacernos después de esta? Ya le respondimos. Esa pregunta ya tiene respuesta. ¿Cuándo está una pareja verdaderamente casada? Cuando Dios los juntó. Cuando Dios los juntó. Exactamente. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es cuando una pareja fue unida o juntada por Dios. Esa es la segunda, porque mientras Dios, estamos hablando de nosotros los cristianos, mientras Dios no los haya juntado o unido, no están casados. No importa que vivan juntos y tengan 10 hijos, no están casados. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios los juntó? ¿Cuándo Dios los unió? ¿Cuándo Dios unió a alguien, no? Hermano Francisco. Cuando renovaron votos. No, porque es probable que ya estuvieran casados desde antes.
Sí, es probable que sí. Bueno, vamos más allá de la especulación a el Génesis, a los orígenes, a el principio. Vamos a la primer pareja que hubo sobre la faz de la tierra y por tanto el primer matrimonio. Si empezamos nosotros a hacer corte ya en la ley de Moisés, o vamos a cometer un error, tenemos que irnos hasta atrás. Para eso Dios nos dio este libro, el libro de los orígenes. Adán y Eva se casaron, estaban juntados por Dios. No hubo una ceremonia religiosa, no hubo firma de actas de matrimonio ni testigos, no hubo, no había iglesia, no existía. La iglesia apenas hace 2000 años empezó a existir. No tenían padres, no tenían parientes, no nada. Y sin embargo, estaban casados. Lo que nosotros observamos, hermanos, en Génesis 1:28, por favor, alguien que busque Génesis 1:28, es que cuando la autoridad de Dios lo consiente, cuando digo la autoridad me refiero a Dios, cuando Él, siendo la autoridad de ellos, lo consiente, si póngase de pie y leer, entonces están casados. Cansa. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se ponen sobre la tierra. ¿Correcto? Correcto. Dios les está diciendo: fructificar, tienen la tierra, tienen mi autoridad y permiso. Están juntados, Adán y Eva estaban juntados por Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no estaban juntados por Dios? Entonces están en ese momento casados. Y la consumación del matrimonio se lleva a cabo cuando se unen en uno solo, en las relaciones sexuales. Allí se consumó. Ya estaba autorizado, ya estaban casados y luego vino la consumación. Y ya. No hay más necesidad. Es la autoridad de Dios entonces la que determina si alguien está casado o no. Cuando la autoridad de Dios los juntó, están casados. Hermano. Aquí nos estamos yendo a los principios donde no hay una autoridad de parte de los papás de las dos partes. Correcto. Aquí simplemente la autoridad de Dios es directa. En este tiempo Dios tiene que aprobar, para que Dios dé la autoridad del matrimonio, tiene que aprobar la autoridad de los padres de los hermanos. Correcto. Es la flechita aquí que estamos señalando, que Dios ha delegado esa autoridad. Era totalmente necesario, efectivamente, hermano Memo, era absolutamente necesario que esto sucediera así, porque al no haber nadie más, y además ser Dios quien visitaba a Adán y Eva y hablaba con ellos, entonces tiene que ser Dios quien los case directamente. Pero Dios, después de esto, va a delegar la autoridad. Es decir, le va a dar esa autoridad de Dios, la van a tener los padres. Inmediatamente después de eso, Dios va a delegar la responsabilidad, la autoridad, por tanto también, no solo la responsabilidad, la autoridad, y no solo la autoridad, la responsabilidad sobre aquellos que tengan autoridad sobre los otros. Así es que no es Dios directamente quien va a bajar del cielo y va a decir: quiero que se casen estos dos. No, para eso están, en este caso ya estaba Adán y Eva, que eran los que iban a tener hijos por montones. En todos los años que vivieron tuvieron muchos hijos y aprobaban o desaprobaban la unión entre ellos. Si ellos no aprobaban la unión, pues los hijos no estaban casados, estaban juntados, pero eso no lo había unido Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta aquí. Entonces, de allí se nos va a llevar a otras cuestiones. Hermano Memo y luego el hermano Daniel. Ya lo habíamos hablado con anterioridad. Sí. A veces los padres al principio no están de acuerdo en la unión de su hijo o de su hija. Sí. Pero en el momento de que los padres dejan entrar al yerno, a la nuera, a su casa y conviven con ellos, no es necesario decir te doy ese permiso, pero en automático ya está aceptando
esa unión, porque de ahí en adelante ya está conviviendo con él como si nada hubiese pasado. Porque si yo estoy en desacuerdo con algo, en una relación, en un matrimonio, jamás nunca va a la casa. Probablemente, pero aún eso todavía sigue siendo subjetivo, porque alguien pudiera decir, no, o sea, el hecho de que yo sea educado y cortés y amable no quiere decir necesariamente que esté de acuerdo con algo, porque todavía se puede argumentar eso, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea amable y cortés con alguien no quiere decir que yo esté aprobando necesariamente lo que es. Para otros, ¿verdad? Quizás yo me pudiera sumar allí, el recibirle sería ya como una aceptación, pero me parece que tiene que haber una formalidad en todo esto. Es decir, ¿qué necesidad tenía Dios de decir el versículo que leyó mi esposa? Léelo otra vez. O sea, simplemente Dios lo pudo haber pensado, pero no lo pensó. O sea, nosotros podríamos decir, el simple hecho de que Dios haya puesto a Adán y a Eva juntos ya es suficiente para decir que están casados. Y no fue suficiente. Dijo Dios lo siguiente. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Esa bendición de Dios, esa aprobación de Dios y esas palabras de Dios fueron necesarias, si no lo hubiera hecho, para que el matrimonio fuera efectivo. Es decir, sus palabras están dando la autorización para esa unión de ellos dos y los bendice. Que de eso se trata este asunto de venir a la iglesia, o que haya una ceremonia espiritual donde se busca esa bendición de Dios para la vida de la pareja. Bueno, pero sí hay una idea de una formalidad. Es decir, que mientras la persona diga, vamos a pensar, bueno, ¿y usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y esa sea toda su respuesta, no hay nada formal. Tanto puede ser una cosa como puede ser la otra, pero no hay una formalidad. Ya un sí o un no. Y estamos entre cristianos, estamos en el cristianismo. Ahorita vamos a ver algunas otras circunstancias. Muy bien, este delegar de la autoridad de Dios. Y miren, hermanos, hay todavía a estas alturas muchas, por lo menos varios pastores, y puedo señalar 3 rápido en mi mente, que dicen, yo no tengo idea, no me he dado esa tarea de saber quién está casado y quién no. Yo no me quiero meter en enredos. Pero me parece a mí que para los desenredos es necesario saber quién lo está y quién no lo está. Y estaba yo meditando anoche antes de dormir, meditaba y decía, cualquier creyente, cualquier pastor, cualquier hermano llegaría a las mismas conclusiones que yo llegué. Bíblicamente, o sea, si le hacemos eso, y lo voy a hacer, le voy a preguntar a alguien que me diga, no sé, bueno, haga lo que tenga que hacer y llegue a la conclusión. Y creo yo que sí, tendría que irse hasta Génesis y ver cómo fue que Dios, ¿verdad?, hizo uso de su autoridad. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿cuándo lo juntó Dios? Ya vimos a Adán y Eva. Bueno, y luego Dios dio esa autoridad. Primero que nada, la autoridad de los padres. Uy, está muy chiquito, ¿verdad? Me cambió la letra la máquina a la hora de... Sí, bueno, pero ¿se alcanza a ver? Bueno, ese cuadro representa la autoridad de los padres, que es la primera autoridad que va a haber, no va a haber otra. Por tanto, podemos nosotros determinar lo siguiente. A ver, Génesis 24:51. La autoridad de los padres son la máxima autoridad y puede ser suplida por los tutores. Es decir, alguien dice, no, pues a mí yo no vivía con mi papá y mi mamá, vivía con mi abuela. Sí, pero tu abuela se convierte en tu padre y en tu madre. No, es que yo viví con unos tíos. Bueno, tus tíos se convierten en tu padre y en tu madre. No, es que yo viví en el DIF. Bueno, el DIF se convierte en tu padre y en tu madre. ¿Sí me explico? Es decir, no nada más está, porque luego salen con eso. No, es que yo no me crié con mi papá y mi mamá. Bueno, ¿con quién se crió? No, yo me crié con mis abuelos. Ah, bueno, sus abuelos son su padre y son su madre, son su autoridad. Hermano, ¿no lo tiene? ¿Lo quiere leer? No, a ver. Y cuando esta persona pierde los padres o los tutores,
Ahorita vamos a eso. Ya fallecieron y quedaron solos. Ahorita vamos a eso. Tengo el versículo, A ver, sí, léalo, Génesis 24, 51. Aquí dice: He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho. ¿Lo leo de nuevo? Sí, vean. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho. Correcto. Entonces tenemos aquí a Abraham, que tiene a su hijo Isaac de 40 años y no se le casa. Y Abraham dice, no, pues se quiere quedar a forrar Biblias, pero no se va a quedar. Entonces le llama a su siervo y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a buscar esposa para mi hijo, de mi familia, de mi parentela. Y él dice, ¿cómo le voy a hacer? No sé, pues vas a ir, pero no vas a tomar mujer de nadie más. Y ahí va el siervo, ¿verdad? Ya Abraham ya autorizó, ya está autorizado por parte de Abraham el matrimonio para su hijo Isaac. Entonces el siervo va por allá y llega a la tierra finalmente de donde eran los parientes de Abraham y se pone a orar y dice, Señor, la muchacha que salga y yo le pida agua para mí y de ella salga que también le da de tomar agua a mis camellos, en eso está cuando ve venir a aquella muchacha tan hermosa como lo era Rebeca. Esa será la que tú, Señor, habrás determinado. Dijo, no, esta está preciosa. Pero quería también una mujer dispuesta, hacendosa, humilde. Todas las características que hay en esta muchacha, que le da de tomar agua a él que le pidió, y todavía le da de tomar agua a sus camellos, está llena de virtudes. Eso está lleno de virtudes, y no puedo enumerarlas todas, ¿verdad? A ver, muchacha, ¿no gustas un taquito? Ay, no, fuchi, tortillas, me suben de peso, me pongo gorda, ay, guácala. Oiga, pues no tiene ahí otra cosita. O sea, ya, eso habla mucho. Eso habla mucho de, ay, yo no me voy a sentar en esa silla, o sea, uy, ¿verdad? Eso ya habla mucho. Si alguien quiere una nueraza, pues adelante. Pero yo lo digo por Isaac, por el siervo, ¿no? Entonces la ve tan hermosa y se acerca y le dice, oye, ¿no me das agua? Sí, ¿cómo no? Y le sirve agua y dice, ahorita le doy también a tus camellos. A ver, muchacha, ¿quién eres tú? Ya le dice quién es y dice, ya. Dios ha respondido. Deula, Adriana. Una pregunta. Por ejemplo, cuando se le da la vida al hijo, automáticamente se renuncia a cualquier autoridad que se tiene sobre él, ¿no? Ese es otro caso, sí, lo vamos a ver también. Yo sé que ustedes tienen todo eso en las mentes, pero está estructurado y lo vamos a ir viendo más adelante. Sí. En este caso, ya está la autoridad dada de Abraham, pero todavía faltaba la autoridad de los padres de ella. Y sí era ella, o sea, Dios quería que fuera ella. Entonces él les dice, ¿saben qué? No, pues comen, ¿no? Hasta que les diga de qué se trata este asunto. Bueno, dinos. Y le dice, muy bien, bueno, pues vamos a darle unos días a esto. Y dice, no, me voy mañana. No, pues ¿cómo mañana? A ver, pregúntale a la muchacha, ¿cómo ves? Y ella dice, no, sí, me voy. ¿Verdad? Todo esto era de Dios, Se va y regresa y dice que Isaac se le tenía poco que había muerto su madre y salió a consolarse al campo. Era de esos hombres que meditaban y caminaban y observaban, ¿verdad? Era más o menos era así Isaac, le gustaba el campo. Y cuando ella lleva un velo y cuando ella lo ve dice, ¿quién es aquel caballero? ¿Le gustó? Y le dice, ese es mi señor. ¿Ya vieron? ¿Le gustó? No lo conocía. ¿Ya estaban casados o no estaban casados? Ya estaban casados. En el momento en que los padres de ella dijeron, adelante, en ese momento quedaron casados. Dice la Biblia que entonces ella se bajó del carro, y le dijeron, mira, Isaac, es ella, la tomó y la metió a su tienda. Sí, sí. ¿Y qué sucedió allí? Consumaron el matrimonio. El matrimonio quedó consumado en la unión, ¿verdad? Donde dice la Biblia, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y allí se consumó el matrimonio, que ya estaban casados. Es decir, ella se aventó un viaje de lo que haya durado días casada y sin conocer a Isaac. Isaac ya estaba casado sin conocerla a ella. Hermana Daniel. Hay casos en los cuales, me imagino,
una persona es cristiana, digamos así. Sí, cristiana, sí. Cristiana, los papás son católicos. Ujú. Si no tienen la autorización del papá, ahí, ¿qué se les puede hacer? O sea, Los tendrá que como por convencer. ejemplo en el caso, hay un caso, bueno, en el caso de mi mamá. Ok. Una vez me estaba comentando, no, que si te llegas a casar en la iglesia cristiana, pues no va a valer para ti. O sea, dándome a entender, no entendí, digo, no necesité más para entender que ella no aprobaba. No lo aprobaba. Ajá. Ujú. Ahí qué pasaría. Ya tendrías que convencerle, no hay de otra. Si no, aunque usted diga, aunque los demás, los papás, aunque como ella, como lo que estaba comentando Raúl hace unos momentos, yo soy dueño de mi vida, hasta en la cuestión de tomar decisiones. Ok. En la cuestión de tomar Ahí decisiones. es otra cosa. Ajá. Pero yo sé que no tendría la aprobación en la cuestión de... Sí asistiría y todo, mi mamá. ¿Estás hablando de una boda religiosa? No la hagas. No. Ah, de casarte con una cristiana. Todo esto nos está llevando a uno si estamos o no estamos casados. Claro. Los cristianos. Sí. O sea, independientemente si haya o no haya boda, porque Claro. también aquí los jóvenes se pueden casar y no tener una boda formal, religiosa. Que Ujú. sería algo así como apropiado nada más para tener así como un convivio y un regocijo entre los hermanos. Ok. Sería algo Aunque más. sí tiene un propósito real. Sí, pero no es 100% de que se diga indispensable. O sea, No, porque si hacen las cosas mal, esa parte ya tampoco les Pero es como por necesaria. ejemplo, puede suscitarse, ya ve que hay cuestiones, hay veces que las personas no piensan igual que los otros hermanos, Ujú. en la cuestión de, no, yo quiero algo más sencillo, algo más así, no quiero Sí, que se sí, haga sí. tanto alboroto ni bullo, eso puede Adelante. pasar. Pero mi punto es, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la mamá? A veces las mamás pues ya están grandes, entienden, están en ese entendido, pero ya están grandes, ya que se casan, Ajá. pues no se necesita decir más. Ok. Pero sí, en esta cuestión de que no, ¿sabes Sí. qué? Si yo no no, yo soy católica, tú naciste en un hogar católico y ya se la sabe todo eso, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Como pueden ustedes estarse dando cuenta, hay algo que Dios estableció. Lo que estamos observando es lo que Dios estableció. Pero después de lo que Dios estableció, están todas estas posibilidades, todas estas variantes que el hombre ha causado, que dada la naturaleza del hombre, ha provocado, ha causado o implica el hecho de que alguien sea salvo y alguien no lo sea. Incluso de que los hijos no sean salvos y los padres sí sean salvos o al revés. Es decir, todas estas cosas, todas estas situaciones es precisamente por las cuales se dice, si el pastor tiene bien claro y ya enseñó quién está casado y quién no, entonces el pastor tendrá que atender la situación como él, aplicando lo que la palabra de Dios dice, cree en esa circunstancia. Es decir, esta es la regla. Ya después de esta regla ya habrá que medir, ¿verdad? Es decir, el matrimonio debe de medir 30 centímetros. Si mide 28 no están casados. Así. Entonces, todas estas variantes ya deben de ser vistas quizás en lo particular. Porque ya hay cosas todavía más enredosas, o sea, todavía hay cosas más complicadas que son necesarias, insisto yo, porque cuando uno no tiene bien la base de cuando alguien está casado, entonces básicamente queda a criterio del individuo que juzgue o no si están casados. Y entonces pudiera decir, ¿saben qué? Para esto está muy complicado. Si estás casado ya. O, ¿saben qué? No estás casado. No. Ustedes necesitan conocerlo también y quizás a partir de tener este fundamento, poder responder ustedes mismos a esa pregunta y decir, y todavía pudiera quedar esa idea de si será, no será, pero esta es la idea del fundamento. Todas estas complicaciones que hay en torno ya son particularidades y voy a tratar en la clase de abarcar algunas, quizás las más generales, pero sí, es tan serio el asunto que si tus padres no están de acuerdo, si tus tutores y tus autoridades, que sería la de los padres, no están de acuerdo en el matrimonio, yo como pastor te diría no te cases, no es de Dios, aunque sean incrédulos, no importa, no es de Dios. Es igual que el bautismo, si los padres no dan permiso al que tienen bajo su autoridad para que se bautice, yo no lo bautizo. Porque aunque el mandamiento de Dios es el bautismo, es un mandamiento de Dios, primero, antes que ese mandamiento está el mandamiento de obedecer a los padres.
entonces no pecas, es que si no me bautizo voy a pecar. No si tus padres te lo prohíben, porque Dios entiende que te debes de sujetar a tus padres. Entonces por eso digo que la autoridad primera, fundamental, básica, son la de los padres. Sin esta autoridad no hay matrimonio. Y aún a pesar de esta cosa, de esta situación tan clara, todavía queda lo que el hermano Memo señaló. Los padres nunca dijeron sí, pero tampoco dijeron nunca no. Pero sus acciones parecieron ser un sí, o sus acciones parecieron ser un no. Entonces ahí lo que tienes que hacer es juzgar si sí o si no. Y básicamente lo que puede suceder es cualquiera de las dos cosas, sí o no, y no se puede hacer nada más. Pero confiar finalmente en quien juzgara en esa situación si es un sí o si es un no. Pero entonces dirán, no, pues si a esa muchacha ya le había entregado hacía como 5 años su vida a la mamá, entonces ya si la mamá estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, eso ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque ellos renunciaron a esa autoridad y se la delegaron a los que vienen después. Así levantaste la mano. Hermanos, así, venga. Tiene una duda con respecto a lo que dijo el hermano. Sí, venga. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la relación del mío. ¿Ok? El otro día fue a la casa y yo le dije que más fuera él. Pero honestamente sí me sentí, como le dije, pues mal. Su corazón como cristiano le hizo sentir mal. Una educación que no corresponde. Entonces, si él, yo he estado pensando que si él hubiera basado lo que usted está diciendo, el día de ayer se presentó al trabajo, digamos que no estaba, pero sí estaba, pues es mi hijo. Supongo que es mi hijo, es mi hijo, y si yo hubiera llevado al trabajo y lo hubiera visto, pues yo lo hubiera pasado, lo hubiera saludado y todo. Pero iban los dos, iban los rumores. Entonces, yo le hubiera saludado a la muchacha. Sin duda alguna, yo estoy seguro que le hubiera saludado sí, como cristiano. Pero ante los ojos quizás de las personas, de los pudiera parecer una aprobación. Pudiera parecer como decir, hermano, ya le está bien, pero no es así. O sea, no es así porque sí he dicho yo ahí bien claro esa situación. Entonces, sí, ahora para nosotros resulta claro que no lo está, que no está casado, porque lo ha manifestado abiertamente. El problema ya es cuando alguien que no era cristiano y no sabía de la importancia de eso, no lo manifestó. O a lo mejor si lo manifestó, sería cuestión de ver si lo manifestó o no. Mi cuestión es esta, mi pregunta va más allá, en el sentido de que cuando en la casa, pues, ¿verdad? Que algún día va a llegar. Reuniones y todo ese tipo de cosas. Si usted no lo aprueba, sigue sin aprobarlo. Y ellos pueden llegar y pues yo no voy a hacer en esa posición grosera, les voy a saludar y todo eso. Y incluso hasta conversar y todo eso. Sí. Lo digo por esto, porque también pasaba en esto. Mi mamá todo el tiempo estuvo con nosotros. Mi mamá todo el tiempo convivió con mi familia y todo eso. Pero ella siempre manifestaba muchas cosas. Ok. Manifestaba claramente y mis hermanos pudieran decir esas cosas que manifestaba. Y ahorita me entró la duda que está diciendo. Sí, el hecho de la convivencia, ¿quiere decir que no estaba probando aún así? El hecho de que ella estuviera ahí presente. Es probable. Sí, o sea, ahí quedan las dos posibilidades. Si es probable lo uno o lo otro, pero tendría que haber alguien que lo juzgara y lo determinara. Y tendría que haber confianza en quien juzga y determina esas cosas. Pero todo se complica, pues, o sea, esa ya es parte de algo, de una particularidad, ¿no? Pero en cuanto a lo general, a lo establecido por Dios, estaría así. Pero allí otra vez habría que juzgar, habría que determinar, habría que ver si sí o si no. Pero todo esto sucede para nosotros los cristianos que estamos abriendo el Evangelio. Es decir, para seguramente nuestros hijos estas cosas ya no van a tener complicación. Va a ser muy difícil que para nuestros hijos existieran estas cosas, o la tercera o cuarta generación ya no van a tener que enfrentar esto. Es decir, la iglesia como Antioquía, o la iglesia de Uruapan como Gracia Misericordia, o cualquier misión que esté empezando, sí va a tener estas situaciones, pero en las siguientes generaciones ya no va a ser ni necesario esto.
porque va a ser tan claro. Para nosotros lo de César es clarísimo, mientras que para la situación de algunos hermanos es turbio y uno dice, ¿será o no será? ¿Será o no será? Pues, entonces ahí es donde que juzgue determinada persona, y lo que juzgue determinada persona así pues que sea. Pero esa es la parte difícil, ¿no? Bueno, hermana Cristina. Con respecto a lo que Dani pregunta, Sí. si el muchacho y la muchacha son cristianos. Si el muchacho y la muchacha son cristianos. Dice que ya están para casarse. La mamá de la muchacha autoriza, el pastor autoriza y la mamá del muchacho no. Ahí que se puede hacer. No se puede. Pero usted ha dicho que cuando uno de los dos sí se puede. ¿Uno de los dos qué? O sea, autoriza. Estamos hablando de los papás de uno de los dos. Uno sí y uno no. Y el pastor y uno sí, dice que sí, y el otro dice que no. Pues estaría muy difícil que el pastor lo autorice si los padres no están de acuerdo. Es una pareja que se llevan bien y que son... Pero no viven juntos. No, que se quieren casar. A ver, sí, no le entendí entonces. Venga de nuevo. Es lo que pregunta Dani, que por ejemplo su mamá no está de acuerdo. Ok. No se casan. No se deben de casar. Pero es que yo una vez le entendí que dijo que con uno de los dos que estuviera de acuerdo y el pastor sí se podían casar. No. Yo así entendí una vez, entonces entendí mal. Pues probablemente, y si lo dije, pues no tenía claro esto, pero no, que yo recuerde, no, tienen que estar los dos de acuerdo, tienen que estar los padres, e incluso lo que yo entendía era esto, que el papá y la mamá no están de acuerdo, la mamá dice que sí, el papá dice que no, y del otro lado están de acuerdo, no, ahora, hay otra, el papá y la mamá están separados, y uno de ellos no quiere. Bueno, allí lo que hay que determinar es quién se ha hecho responsable del hijo. O sea, el papá agarró y se casó con otra mujer y se fue. Y de pronto aparece y dice, yo no quiero que te cases, hijo. Ahí sí, usted no tiene autoridad, la mamá ya le dio permiso, la mamá es la que lo ha criado, mantenido, cuidado, protegido, la que se quedó en el hogar, usted fue el que se fue, usted no tiene ninguna autoridad sobre su hijo o hija. ¿Ve? Ahí sí, ahí esa es otra situación, pero no la tiene. Aunque viviera con ellos y no cumple con su responsabilidad, ya sea de padre o de madre, no tiene tampoco autoridad, no la tiene. ¿Ve? Vamos, incluso todavía otro caso más. El papá, la mamá y la abuela viven allí, pero el papá y la mamá son drogadictos, son un desastre de vida. Y la abuela es la que lo ha criado, lo ha educado, lo ha llevado a la iglesia, lo ha enseñado, y es quien tiene. Entonces la abuela dice, yo estoy de acuerdo que se case. Los papás ahí todos, no, si no nos dan dote, no se casan. ¿Verdad? Que nos hurtan de lo necesario. Ahí yo como pastor diría, la abuela dice que sí, la abuela es la autoridad, es el tutor de este chamaco, chamaca, y se casa. Ella dice, y si no quieren ir ustedes dos a la boda, ni vayan, ni se paren, no lo necesitamos. Y yo le preguntaría todavía a él o a ella, ¿quieres que vayan? No, que ni se paren, vayan a llegar a otro lugar. Bueno, entonces, por favor, ni vayan. Hermanos, si quieres, ahí les encargo, ahí están las fotos. No, sí, así sería. ¿Por qué? Porque no son sus tutores, no son sus padres, no han tenido ese papel. O sea, sí le dieron la vida, pues sí. Eso es muy diferente. Ya lo hemos hablado y lo vuelvo a insistir. No es padre biológicamente nada más. Alguien puede ser padre biológicamente y se fue y se perdió y nunca más apareció, pero alguien vino y tomó ese lugar. Ese es su padre, el que le crió, el que le enseñó, el que le educó. Por eso puede ser el abuelo, la tía, el hermano. Hasta la suegra. Hasta la suegra. Sobrino en mí. Pudiera ser en un caso determinado la misma suegra. Si no son hermanos de sangre. No, pero es que mí su hijo estaba casado con Ruth, se murió el hijo. Ok. Quedó como ok, sí, ella quedó como autoridad de ella, pues de madre e hija, ¿no? Se convirtió en esa relación. Y ella le dijo, vas a hacer lo que yo te diga. Ve y duérmete a los pies de aquel. Y sí, aquella fue obediente. Muy bueno, hermano, muy bien. La autoridad civil es la número 2. La número 2 es la autoridad civil. Ya estamos en el punto final de la clase de las preguntas, porque sí las voy a responder, pero bueno, más. Vamos a la cuestión de lo de Susanipa. Venga. Que nos aparece de que su mamá estuvo de acuerdo a la boda civil y
todo eso, pero... bueno, sí, pero eso no importa. Yo sí le he dejado en claro que eso al final de cuentas no tiene... No, recuerden, si no mide 30 centímetros la regla, así mida 28 no es. Y en este caso, si solo la mitad está de acuerdo, pues no. No, ¿verdad? No tiene validez. Tienen que ser de común acuerdo. Y luego más quien en ese momento estuviera al cargo de él. Y si en este caso ya no estaba al cargo de él, no tiene autoridad. Menos autoridad tiene todavía. Bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente, humanamente ya... Porque a lo mejor ante los ojos del mundo sí, pero... Y dirán, ¿y si nunca vuelven a la iglesia? Pues esa situación nunca se va a arreglar. Pero si un día quieren regresar a la iglesia cristiana, pues sí tendría que esa situación arreglarse, supongo, ¿no? Bueno, vamos adelante. En Génesis 9:5 es donde Dios establece el gobierno humano. Debe amparar y ratificar la unión al no haber impedimento legal cuando hay un gobierno civil. En el caso de Abraham no existe un gobierno civil, no existe. En muchos casos no existe el gobierno civil. En nuestro tiempo sí existe el gobierno civil. Y vean, el gobierno civil simplemente ampara y ratifica la unión al no haber un impedimento legal. ¿Sí? ¿Hay impedimentos legales? Sí, díganme, el más obvio, el más claro. Pues que está casado con alguien más. ¿Cómo vas a tener no puedes, pues legalmente no puedes. Habrá que arreglar una situación legal, pero legalmente, civilmente no se puede. Sí. Ahora dice, la unión entre hombre y hombre no es válida. Pues mientras civilmente no sea válida, no lo es. Ahora, aunque civilmente lo sea, bíblicamente no lo es. Imagínense que un día llegan dos mujeres aquí que no, que somos pareja, estamos casadas. No, pues bíblicamente de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Bíblicamente, ¿no? Y aquí menos. ¿Quieren venir a la iglesia? Una se sienta aquí, la otra allá y no pueden vivir juntas. No, pues ya nos vamos. Pues váyanse. Porque al final eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? No, pues nosotros nos vamos a casar contra viento y marea y en contra de la autoridad de usted, de Dios, de los padres, y van a ver cómo salimos adelante. No van a salir, les va a ir mal, van a fracasar. Pero bueno, ya si alguien quiere probar, pues que lo pruebe. Vamos adelante, número 3 está la autoridad pastoral. Esta está en este orden porque en ese orden estableció Dios las autoridades. Dios primero estableció la autoridad de los padres, luego en Génesis 9:5 estableció la autoridad civil y luego, hasta el Nuevo Testamento, Dios estableció la autoridad pastoral. Ustedes tal vez dirán, autoridad espiritual. Pues sí, también, si le quieren llamar autoridad espiritual, pero esta está supeditada a las otras dos. Por eso, los pastores no casan si no están casados por el civil y cuentan con la autoridad de los padres. O, como en nuestro caso, ¿cuándo se van a casar por el civil? El día de la ceremonia. ¿A qué hora o cómo? ¿Antes o después? No después, pero en el salón. Bueno, así sí los casan, porque ya está el asunto que va a suceder allí. ¿Cuándo se casan por el civil? No, como 1 año o 2 años después. No, hombre, no. Ahí les va la otra. ¿Cuándo se van a casar por el civil? Mañana. ¿Y la boda por la iglesia? En 1 año. No, hombre, tampoco. No, ni igual, no, ni una semana. ¿Por qué? Porque ya casados, ya no, vamos a hacer las cosas bien, pues, como son. O un día antes o el mero día. Pero no exageren, no, que 6 meses nos casamos por el civil y luego en la iglesia. No, pues ya no, ¿para qué te casas por la iglesia? No te cases ya por la iglesia. O sea, es decir, no tiene que haber una ceremonia. Ahora, si hay una ceremonia, es que se busca la bendición de Dios. Es como los 15 años o la presentación infantil. 2 cosas. Gracias a Dios y bendícenos. Por eso el grave error de que ya llega ella embarazada, ¿verdad? Bendícenos Dios y gracias. Pues ¿de qué? Primero, ¿de qué le das gracias? Y luego, ¿de qué le pides la bendición? Si estás haciendo lo que se te pega la gana.
Así no funciona, así no funciona. Tiene que ser en serio y en verdad. Formal. La boda es una cuestión formal, como la iglesia. Es formal, hay que venir vestidos formalmente a la iglesia. El día ya le dije a Iván y a Lourdes, el día de su boda, si alguien llega vestido con pantalón de mezclilla, tienen todo el derecho de echarlo por fuera. Y le ayudamos, lo sugieres. ¿Saben qué? Sálganse de aquí. Así no se viste uno para una boda. Ah, mi libertad. Tu libertad empieza de ahí donde empieza el salón para afuera. Pero de ahí para acá, ni nada. Esto es un acto formal. ¿Cómo vienes en pantalón de mezclilla? Pues si todavía no somos gorilas o simios para permitir esas barbaridades. A menos que alguien lo quiera permitir. Digo, si ustedes lo quieren permitir, es su boda. No es la mía, ¿verdad? Además, eso se llama código de etiqueta. Sí, es un código ya de gente civilizada. No somos todavía, pues, no llegamos a esos extremos. Bueno, pero dirán, hay bodas que así se hacen. Pues sí, si es su boda, pues yo les digo, es tu boda, a ver qué quieres. Yo nada más estoy para decirte, no, esto. A ver, son tus 15 años, ¿qué quieres? No, yo quiero la muñeca y el chambelán. No. Ni muñeca ni chambelán. ¿Por qué? Por esto, ¿verdad? No. Pero de ahí para eso está. Ahora, Hebreos 13:17. Alguien que lo lea. El pastor aprueba el matrimonio al no haber un impedimento espiritual en la pareja. Incluye la boda por la iglesia. Es decir, igual que la autoridad civil, e incluso igual que los padres quizás. Porque los padres, más allá de estar buscando virtudes en la hija, quizás también en la muchacha o en el muchacho, pues también deberían de buscar, pues claro, o sea, tiene 25 años. No es quien va a llegar a ser. Pero quizás buscarle ahí, pues miren, yo creo que ese sería un impedimento gigantesco. El muchacho es loco. No, pues ya es suficiente razón. Ahora dirán, no, es que el muchacho es muy guapo. ¿Y eso en qué ayuda? No, va a tener bonitos nietos. O sea, a veces el muchacho está bien parecido y los hijos no llenan las expectativas de, ay, mira. O a veces los padres, pues no está, y salen niños bonitos. Y no, ¿verdad? Hebreos 13:17, yo lo sigo esperando, ¿verdad? A ver, venga, hermano. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, así que el pastor se queje. Pero más allá de ello, hay dos cosas importantes. El pastor vela por las almas. Ahí está la respuesta, o sea, es que se ve como muy personal del pastor cuando impide algo. Entonces es que lo es. Es personal, sí lo es. Pero no en el sentido de que me van a arruinar la vida a mí si ustedes se casan indebidamente. Pues los que se van a arruinar la vida son ustedes. Pero dice el apóstol Pablo, yo se los quisiera evitar. Y estoy convencido de esto, o sea, está en la Biblia y yo se los quiero evitar. Hagan las cosas bien. Yo no estoy diciendo que no, nada más hagan las cosas bien. Eso es todo. Pero me voy a oponer a lo que me voy a oponer si no son las cosas como deben de ser. Me voy a oponer hasta lo último y no voy a participar y no voy a permitir. Y hasta ahora, y no son muchos los casos también, no me he equivocado en ningún caso. En ninguno me he equivocado. En ninguno. ¿Ok? Mientras uno siga la Biblia, no es porque uno sea infalible, no, es porque uno hace lo que la Biblia dice. Mientras uno haga lo que la Biblia dice, ya está. Ahora vean esto, estamos hablando ya aquí de jóvenes que se van a casar y que podemos hacer que las cosas sean como deben de ser. Lo complicado es cuando ya están juntos. Eso es lo complicado. Cuando llegan a la iglesia ya están juntos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿ya están casados o no están casados? Y la mayoría de los pastores dicen, no, así déjalo ya, así. Como fueron salvos, así que se queden. Sí, pero ese versículo no es el único. Ese versículo no es el único, ¿verdad? Hay una serie de circunstancias en torno a todo esto. Bueno, muy bien. Entonces el pastor también determina si sí o si no. Hermana Pati. Pastor, entonces, Dios dejó la autoridad. La delegó. Delegó la autoridad. A Y los la padres. autoridad son estas tres autoridades que Sí. estamos viendo. Sí. Entonces, No hay más. esas tres autoridades
autoridades por separado no funciona. No. Es exactamente eso. Eso es un canon, es una regla. Que el matrimonio tiene que medir 30 centímetros. Estoy pensando en una regla escolar, ¿no? Para hacer una metáfora. Entonces lo mide y dice, mide 29. No, no están casados. Pero, pastor, le falta. No están casados. Así de sencillo. Así de fácil. A ver, tiene que ser este color, ¿no? La metáfora del color es más difícil porque hay muchos tonos de colores. Pero si tenemos la fórmula exacta para ese color, o es ese color o no lo es. En el cristianismo o es blanco o es negro, no hay grises. Y si es gris, pues no es blanco. Hermano. Oiga, yo quiero entender que esas tres autoridades vienen siendo como para un joven cristiano ahorita que no ha hecho las cosas mal, ¿no? ¿Sí? Porque si se basa nosotros como padres, pues yo me la miré todas esas. Porque cuando yo no le pedí permiso a mi papá, no me casé por civil, ni menos por todo porque no era cristiano. Ajá, entonces, ok. Vamos a pensar, ahí deténgase, vamos a pensar que usted llega en esa circunstancia a la iglesia. Inmediatamente, usted no está casado. Permítame. Bueno, hablando pues de los que ya hicimos las cosas malas. Entonces, sí. Ahorita vamos a ese versículo. Entonces, yo entiendo eso, pues que por ejemplo, pero también la Biblia dice que como se encontró, o sea, como Dios nos rescató, como fuimos salvos, así nos quedemos. Sí, pero eso se refiere a otra cosa. No, acerca del matrimonio. ¿Está acerca de casarse o no casarse? Por eso, pero por ejemplo, o sea, que si yo fuera alevosía y ventaja. Bueno, eso es otra cosa, la alevosía y ventaja es otra cosa. Estaría muy bien justificada. Ahí va. ¿Qué es lo que se debe? Vamos a pensar en su caso, vamos a pensar ese caso, que no es su caso, pero vamos a pensar ese caso que así fue. Llega alguien que se saltó todas las trancas, con una mujer y 2 hijos, o 3 hijos. ¿Cuántos hijos quiere que tenga? 3. Llega este hombre y esta mujer a la iglesia y tienen 3 y son salvos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que el pastor les diga, ¿sabe que se puede casar con alguien más? No, el pastor lo que va a hacer es decir, ustedes se deben de casar. Si ustedes llegaron juntos a la iglesia, así se van, y entonces cásense. ¿Ya me expliqué? Ahora, llega un muchacho de 17 años con una niña de 15, llegan con o sin hijos, llegan a la iglesia, bueno, con un hijo, 2 hijos, pónganlo, llegan a la iglesia, no se quieren, se llevan mal, son puros pleitos. Yo les digo, vamos, tú por allá y tú por allá. Y ya habrá alguien que te hable, y ya encontrarás todo. ¿Me estoy explicando? No tienen casa casados. ¿Para qué los casan? No, es decir, las circunstancias son importantes en aquellos que llegan a la iglesia. ¿Me expliqué? Pues sí, yo entiendo perfectamente. Yo le digo a aquellos que hemos llegado al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, de cómo se deben hacer las cosas, cómo Dios dice que tienen que hacerse. Y eso todas las cosas mal. Pero hay jóvenes aquí que no han hecho las cosas mal, que pueden hacer las cosas bien. Perfecto. Para ellos principalmente sería esta clase, sí. Esta clase porque ellos pueden hacer las cosas bien. Claro. Nosotros ya no. Ahora, bueno, sí se pueden ordenar, se pueden arreglar, ¿no? En el caso mío, pues yo viví ¿cuántos años? 17. Por ahí, póngale unos 17 años y tuvimos 4 hijos y yo ya me sentía casado con ella, no había firmado un papel, no había firmado nada, pero había una responsabilidad y claro. incluso cuando ella me robó a mí porque yo no la quería, o sea, me gustaba. Es muy diferente el gusto a querer. Sí. Entonces ya. Pero la llevó a amar. Claro, porque Dios da amor por la pareja. Cuando uno es salvo y va al conocimiento de la palabra de Dios y Dios pone amor por ella. Allí que se casen. O sea, que se casen. No, pero. No, yo sé, ya se casaron, pero en su momento, el consejo ahí es que se casen. En su momento, o sea, pues yo no estuviera casado porque su mamá no está de acuerdo, su abuelita, pues con su abuelita, quién sabe si ella está de acuerdo. Pero, pues, contra el viento y marea, yo estaba ahí por el amor o cariño o cariño, lo que diga así, ¿no? Pero tuvimos 4 hijos y pues yo iba más adelante a tomar la decisión de ordenar mi vida porque ya era cristiano, porque Dios me mandaba y me casé, e incluso hice un servicio de acción de gracias, ¿no? Sí, todos lo recordamos y hay fotos. ¿Verdad? Entonces,
Para mí eso, personalmente, yo digo que yo ya, pues en el momento para mí ya estaba casado, pues, aunque no haya estado. Pero el matrimonio no es subjetivo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, que usted ya podría sentirse así, pero eso no lo hace que esté casado, ¿no? O sea, son todas estas cosas. Y en su caso, insisto, aquellos que llegamos a la iglesia, bueno, aquellos que llegaron a la iglesia ya casados, es ahí donde uno tiene que preguntar y determinar, primero, si lo están, segundo, si no lo están, si debieran de estarlo. No todos necesariamente ni tienen que separarse, porque no están casados, ni todos necesariamente tienen que casarse. Porque si nos vamos a ¿me expliqué? Sí, porque hay muchas iglesias, no sé si sean cristianas, que llegan ahí y dicen, ¿sabes qué? Pues tu marido no quiere venir a la iglesia o están separados. No te preocupes, mira, aquí hay muchos. Búscate otro ciclo. Sí, hay quienes. Yo te caso y ya das tu vida y aquí vas a tener la aprobación. Las hijas de la hermana Margarita llegaron a una iglesia así. Ajá. Hasta que les dijeron, oigan, bueno, ¿y sus maridos? No, pues mira, y todos esos muchachones los ves, el que quieres. Ajá. ¿Verdad? Y aprobaron. Pero eso no es bíblico, obviamente, eso no es bíblico. Pero hay iglesias cristianas que lo hacen. Sí, pues a lo mejor sí hay, o sea, sí hay iglesias cristianas que creen en el divorcio. Hacen ese tipo de... Recuerden, el divorcio es lo que Dios unió, separarlo. Lo que nosotros estamos determinando es si lo unió Dios o no lo unió Dios. Y número 4, lo que llamaríamos la unión física. Génesis 2:24. Esta es la consumación del matrimonio y es santificada por las autoridades anteriores. Por eso existe la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces alguien le puede decir a la muchacha, yo siento, ¿tú sientes? Sí, yo también siento. Pues sentimos que estamos casados. Véngase, vamos a perdernos por ahí. ¿Verdad? ¿Están casados aunque lo sientan? No. Entonces ese pecado, al tener relaciones sexuales sin la autoridad de los padres, sin la autoridad civil y sin la autoridad pastoral, pues cometieron un pecado que se llama fornicación. Pero no están casados. Amancillaron la carne, pero no están casados. Y no quiere decir tampoco que se tengan que casar, o tampoco quiere decir que no se tengan que casar. Eso ya es otra cosa, eso lo determinan las autoridades precisamente. Vamos, Daniel. Hace unos momentos mencionó. ¿Ya son las 10? A ver, hace unos momentos mencionaba un caso sobre una pareja que llegaba joven, 15, 17 años, y pues ya venían con hijos y todo. Y decía que pues que no se querían, no se miraba que tuviera forma el matrimonio, entonces pues no estaban casados, sino que simplemente vivían en amaciato, se puede decir así, ¿no? Ok, bueno, sí. Entonces decía, pues se pueden separar, él por su lado y ella por el pero yo no sé, no por eso lo comparto. Lo recomendable no sería de que se va ella y se queda él y aquí busca una pareja. ¿Por qué? Porque eso puede herir mucho la mente de los hermanos. Bueno, sí, pues que permítanme. Si los hermanos no han entendido de qué se trata esto. Sí, pero como por ejemplo, tanto llega la pareja y se separa, cualquiera se separan al final y se queda uno y se va el otro, o simplemente los dos se quedan y forman sus parejas en la misma iglesia. Independiente, como dos matrimonios ya separados. Eso sí, bueno, si es un matrimonio separado, sí está mal, entonces no se permite. Porque mira, lo que sí hay es la separación matrimonial. Es decir, te separas, pero no te casas con nadie más. Pero no es un matrimonio, se está diciendo que es un matrimonio. Pero entonces no es un matrimonio, se pueden casar. ¿Y permanecer en la misma congregación? Si es, vamos a pensar, es que si partimos del hecho de que esta fuera la única iglesia, sí tiene que ser. Pero no es la única iglesia. Pero deberíamos de verlo como si fuera la única iglesia. ¿Cómo estaría la mente de los Porque si no, imagínate, hablábamos de la expulsión. Si tú expulsas a un miembro y de todas maneras se va a cualquier otra iglesia, ¿de qué sirvió la expulsión? No sé si ahí ya entraría también ese trabajo. Es la ética ministerial de los otros pastores de decir, te expulsaron de tu iglesia, arregla el asunto de tu iglesia y luego de que lo hayas arreglado veremos.
pero pues esa ética no existe. No sería trabajo del pastor decir, ok, te separaste de ella, no viví, no eran un matrimonio, ok, vamos a buscar un lugar para ti. O vamos a buscarlos un lugar a ambos. Eso hacen muchos pastores, sí. También. Y sí se puede hacer. Yo creo que sí se puede hacer. Pero es otra vez la circunstancia de esa situación. No necesariamente todas. No necesariamente todas. Este hombre, al que todos supieron que andaba con la mujer de su padre, regresó a la misma iglesia. No lo mandó Pablo a ninguna otra iglesia. Regresó a su iglesia. Y muy probablemente se casó con alguien de su iglesia. Entonces, ahí básicamente ya es la conciencia de los hermanos. Y estas enseñanzas buscan para que la conciencia de ningún hermano se lastime ni se hiera, sino que diga, ya entendí. Ya entendí. Vamos, te voy a poner un caso, vamos a imaginarlo, ¿no? Un joven y una señorita de nuestra iglesia caen en fornicación y se sabe en la iglesia. Y entonces van a salir los puritanos que digan, que se casen, porque ahora que se amuelen. Pero entonces sale alguna parte más razonable y dice, no, es que lo que ellos hicieron fue solamente una cuestión carnal. No se aman, no hay amor y van a echarles a perder la vida. Entonces los separamos y que se queden así y disciplina y todo lo que tenga que haber, que tenga que hacer. Y luego de 2 o 3 años, él se casa en la iglesia, no en un servicio ya, que no puede hacerlo, pero hubo una ceremonia del civil, invitaron a los hermanos los quieren mucho y fueron, ¿verdad? Y estuvieron ahí en la ceremonia por el civil y hubo una comida y luego a ella también. Eso puede funcionar, pero depende de la madurez de una congregación. Si la congregación, o sea, si fuera una misión que tiene 2 años, ahí sí quizás serían otras circunstancias, porque también depende de la madurez de la iglesia. Una pregunta más y última. ¿Una más? Ya es así como que... Venga, no hay problema. ¿Esta iglesia está preparada para algo así? La estamos preparando para algo así, y ya debiera de estar preparada desde hace años para algo así, pero pues no. El ideal, miren, lo que estamos buscando con Antioquía es que Antioquía empiece donde nosotros estamos. Ese sería lo mejor. El problema también para nosotros es eso, nos faltó instrucción en un momento dado y respuestas para muchas cosas. La música, las diversiones, pero no sin el afán de juzgar, sino nada más de señalar y de decir, bueno, que los que vienen detrás, si nosotros logramos con el favor de Dios que Antioquía se independice el próximo año, habremos reducido a la mitad del tiempo que Puerta Abierta tuvo su primera iglesia. Y es normal, y entonces lo que vamos a buscar es que Antioquía tenga su primera iglesia en 8 años, después de organizar. Hasta que lleguemos a la normalidad, te organizas como iglesia y tienes misiones y a los 5 años ya tienes una iglesia independiente. Eso sería lo normal. Pero estamos hablando de que la primera iglesia, Puerta Abierta, organizó su primero a los 34 o 32 años de edad. Nosotros 16 y ya, con el favor de Dios, todavía no tenemos 16, pero cumpliendo 16 y si el próximo año se independiza Antioquía, ya se redujo a la mitad el tener una iglesia. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces nosotros le vamos a dar a Antioquía y a Gracia y Misericordia que empiecen ellos mucho más adelante de donde empezamos nosotros. Y yo creo que ha llegado el tiempo, ya tenemos bien, no hemos crecido mucho en membresía, pero estamos creciendo en conocimiento y luego tendremos que crecer en membresía. Pero tenemos hermanos aquí de muchos años que ya no pueden estarse persignando ante cualquier situación. No que no nos dé coraje y no que no nos llenemos de celo, sino que entendamos y digamos esto es lo que se debe de hacer, ¿verdad? De tal manera que, para terminar lo de hoy, ya luego veremos las otras circunstancias, es que la autoridad de los padres, la autoridad civil, la autoridad pastoral, que no debe de ser menospreciada. Yo creo que para un padre cristiano, miren, aquí voy a abundar tantitito. Si el pastor simplemente dice, yo los quiero casar porque no se me da la gana, el pastor está mal. El pastor debe de dar razones, igual que los padres, papá, pero ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que yo tengo un noviazgo con tal señorita? Y el padre le debe decir, por esto. Y entonces el hijo pudiera decir, si esto y esto cambia, entonces podría, y el padre tendrá que decir, entonces podrías. Y entonces va él y le dice a la señorita, mira, ¿de verdad me quieres decir? Entonces necesitas esto y esto cambiar en tu vida.
Y ella dice, por ti lo que sea. Y cambia. Entonces llegan otra vez con los papás y dicen, ¿qué? ¿Cómo ves? Y el papá dice, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si va a decir no, tiene que decir por qué no. Lo mismo sucede con el pastor. El problema es cuando hay un pastor que dice, yo no te voy a dar cuentas a ti de por qué digo que no, por qué digo que sí. Pues me tiene que decir a mí, que no me diga. Ahora, si el pastor dice, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces aquel o ella dice, bueno, y entonces arreglando eso, adelante. Así debería ser. Ahora, aquí es donde vienen también los padres. Si los padres dicen, a mí no me importa lo que diga el pastor, esa también es otra cosa, pero creo que debería de importarles, porque el pastor vela por sus almas. Y además me faltó esta, para voy a dar cuentas a Dios. Y Dios me va a decir, ¿qué pasó? Ellos no debían de haberse casado. Yo les dije que no. ¿Cuántas veces? Ay, Dios puso no. Vámonos. Y me va a ir mal a mí, porque nada se los dije una vez. Entonces hay predicaciones que dicen, ay, pastor, ya lleva 20 semanas predicando lo mismo. Sí, y cuando esté delante de Dios le voy a decir, les prediqué 20 veces, Señor. Y a lo mejor todavía el Señor me dice, te faltaron otras 20. Te viste muy débil, te viste muy ñango, te debilitaste muy pronto, y yo la verdad estaba pensando en 50. Agarra el arco y lanza flechas. 1, 2. ¿Ya fue todo? Ya. No. Si hubieras lanzado otras 2, hubieras derrotado a tu enemigo aplastado. Y si hubieras lanzado 3, lo hubieras tenido más victorias. Pero nada más por haber lanzado esas, mira, te vas a ir a la cautividad. ¿Me expliqué? Entonces la labor del pastor, aunque a veces no agrada, no necesariamente tiene que ser grosero, aunque a veces puede serlo y deba serlo. No puede ser tampoco menospreciar, pero sí, yo entiendo, la autoridad de los padres y la autoridad civil están por encima, en muchos casos, de la autoridad pastoral. O sea, la autoridad del pastor está aquí, en la iglesia, es espiritual. De qué color pintan su casa, o qué carro se compran, o qué refrigerador usan, o dónde viven, eso es cosa de ustedes. Yo no tengo autoridad para modificar esas cosas, para aconsejar quizás. Y la unión física, cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando la autoridad de los padres, la autoridad civil, la autoridad era primero la autoridad pastoral y luego viene la unión física, nos va a dar como resultado el matrimonio. Si esto no es así, no están casados. No están casados. Es decir, alguien dirá, si el pastor que yo tenía no quiso, y entonces, y no me dio razones, y yo me fui a otra iglesia, expuse en mi caso, y el pastor ahí dijo, no hay problema, yo te caso, ¿sí o no? No, pues sí. Si el pastor le dio razones para no casarse, y de todas maneras buscó otro, y a ese otro le dijo, el pastor no me quiso casar por estas razones, y ese pastor lo aprobó, no vale. No hay autoridad pastoral. Porque imagínense, o sea, aquí han llegado algunas veces, ya saben aquí que ni se arrimen, ya saben los hermanos, en puerta abierta ni se arriman aquí, porque ya saben que ni se arrimen aquí. Yo no les voy a sobar la espalda a nadie. Viene alguien, ¿no?, de puerta y dice, presente a mi hijo. ¿Y por qué voy a presentar a tu hijo? Es que tengo problemas con el pastor. Y arreglarlos. Si tú me traes una carta del pastor que me autoriza a mí para presentar a tu hijo, lo presento. Así de sencilla está la cosa. Si tu pastor te da una carta y lo autoriza, yo lo presento. Si no, ni me vengas a pedir. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque hay razones. O sea, si a mí viene alguien y me dice, pastor, no me quiso casar aquel pastor, ¿por qué razón? Yo le voy a preguntar por qué. Es que mi padre no quiere y mi mamá no quiere, pero nosotros no sabemos. ¿Saben qué? Yo no los caso. El problema son aquellos pastores que dicen, exagerados. ¿De qué iglesia? Iglesia Bautista. No, están locos, son fanáticos. Yo te caso. ¿Cómo quieres la boda? Nada más te va a costar tanto. Sí, en caso de que cueste. En caso de que no. Simplemente, yo te caso. Esa es una irresponsabilidad. Y en ese caso es obvio que Dios no aprueba ese acto de irresponsabilidad. No importa que sea pastor.
No importa que sea iglesia la que sea, no lo apruebo, porque hay otro pastor que tenía razones. Ahora, insisto, si el pastor nada más se aferra y dice, no, porque no se me da la gana, porque no quiero. Pero pastor, razones, no quiero. Ah, ¿sabe qué? Entonces me voy a ir a buscar. Y si viene alguien a mí y me dice, oiga pastor, nos queremos casar, pero nuestro pastor no nos quiere casar. ¿Por qué? Dice que no. ¿Por qué? No sé. A ver, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Los padres? ¿No? Pues yo no encuentro aquí por qué tu pastor no quiere. Ah, pues es que no se le da la gana. Bueno, pues, entonces yo sí lo haría. ¿Me expliqué? Entonces sí. Ahora, claro, me tengo que asegurar, ¿no?, de que así sea. Que me cuesta llamarle al pastor y decir, oye pastor, dice que aquí me cayeron unos jóvenes, quieren casar, que usted no los deja. Eso le dijeron. Sí. No, tráigamelos y aquí hablamos. Yo les dije, tú ya estabas casada y tú, no, me explico. Es responsabilidad también del pastor. Es lo que sucede muchas veces, o ha pasado aquí. Mi molestia y mi enojo, y por la cual yo he retirado la amistad de gente, es porque a mí no me dicen nada, a mí no me hablan ni me preguntan. Ah, es que se le dio un consejo al hermano, sí, porque no me hablan y me dicen, a ver cómo está la cosa, para ver, a última hora yo le digo, no, sí, dele el consejo, está bien, no. Yo sí es bíblico. ¿Por qué no hacen eso? No, hacen todas las cosas y al que no le dicen es al pastor. Y ahí es donde ya uno dice, oye, o sea, fue el hermano y le pidió consejo allá, acá, que ya le pedí consejo a 5 pastores. ¿Siempre no has hablado conmigo? Ahí es donde está el problema. Entonces el pastor está para ayudar, para servir, pero pues también cuenta la autoridad. Muy bien, si tienen alguna pregunta o alguna duda, lo vamos a ver la próxima semana, porque vamos a empezar a ver en el caso de los incrédulos. Yo esperaba el día de hoy haber terminado la escuela dominical, pero vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si no, me voy a seguir. Ya agarramos 10 minutitos de más, pero vamos a salir al tiempo porque necesitamos estar los maestros a las 2 de la tarde ahí en el Giuseppe, si no nos quitan la reservación. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por la escuela dominical. Yo espero, Señor, que podamos entender ahora quién está casado y después empezar a ver todos estos posibles casos que quizás no tendríamos fin para determinar quién está y quién no está casado y quién debe seguir casado y quién no. Pedimos pues, Padre Celestial, bendiciones y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús.